legislación relacionada con la comunicación de Colombia es anacrónica. Y en otros países está sucediendo lo mismo. Aquí tenemos una legislación para la radio, una legislación para la televisión, una legislación. Lo que se trata es de entender la convergencia tecnológica y poner al mundo, pues al país, a la vanguardia. La ley Mintic, en su justificación que hace la ministra, que es de cerrar la brecha digital, digamos que todo el mundo estamos de acuerdo. Donde no estamos de acuerdo es en la soberanía audiovisual colombiana y en los contenidos. De todos modos, en un país democrático como el nuestro siempre se puede permitir voces, o sea, no en todos los temas debe haber consenso. Uno siempre habla de que tenemos que dar discusiones democráticas con total responsabilidad y con respeto por las diversas opiniones de los otros. Cuando el proyecto arrancó tenía muchas dudas. La ministra y su equipo nos escuchó, dejamos planteadas las inquietudes en lo que tenía que ver con la televisión pública. Supongo y entiendo que el equipo del Ministerio TIC está haciendo un trabajo de socialización y explicándole a todas aquellas voces que sienten que el proyecto es perjudicial para la economía en Colombia. Sin embargo, hay que ser claro, ya el proyecto está en la agenda legislativa y hay que esperar cómo surten los trámites en la Cámara y en el Senado. En este momento, el espectro disponible, por ejemplo, para poder conectar los lugares más apartados del país, no se ha asignado. ¿Por qué no se ha asignado? Porque nadie va a invertir en usar una tecnología que no tiene futuro. Cuando estábamos en el siglo XX, la tecnología de la radio y la televisión fueron tecnologías que llegaron y permanecieron durante 60, 70 años sin mayores variaciones. Las mismas frecuencias, el mismo tipo de equipos, claro, tú mejorabas el equipo, pero era la misma transmisión. Solamente del año 2000 a hoy pasamos de 1G a ya estamos en el 5G. Es decir, cada 4 años o cada 5 está cambiando la tecnología base. Y es una tecnología que demanda inversiones multimillonarias. Luego no tiene sentido para poder hacer cobertura pensar en reglas que tenían sentido con tecnologías que evolucionaban a un ritmo de 20 o 30 o 40 años en su renovación. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? Entender que si apenas tenemos conectados el 40% de los hogares, pero que la brecha digital es una brecha que tiene el riesgo de echar para atrás todo lo que se ha avanzado en materia de inclusión social en los últimos 30 años, tenemos una responsabilidad muy grande. O conectamos a los hogares para que haya una participación equitativa en la red, o condenamos al país a perder otra revolución industrial. Pero la ley, en nombre de la modernización, solamente junta a los viejos medios. O sea, solamente es para televisión por cable, televisión abierta, y deja por fuera los que son los ganadores del futuro, que es Netflix, Apple, Facebook y ese tipo de cosas. Entonces no es de convergencia digital, porque si dicen que es convergencia de viejos medios, estaríamos de acuerdo. Lo que tendría que hacer es convergencia digital y que a todos se les aplique las mismas reglas. Tenemos entidades como la Autoridad Nacional de Televisión, que se encarga de hacer regulación y se encarga de hacer política pública, se encarga de administrar recursos públicos, pero se encarga de intervenir el mercado al que financia por medio de reglas. Eso también, como se ha evidenciado, desincentiva la inversión. En los últimos 4 años, la televisión pública ha perdido recursos hasta en un 12, en un 13%, evidenciado en parte precisamente por esta desactualización institucional que tiene el país hoy. Si todos van a pagar 2.2 de la publicidad o de las suscripciones, Netflix, Apple y todos deben pagar los mismos 2. Todos deberían tener un criterio de contenidos mínimos nacionales, que sean 2%, no importa, porque al emitir contenidos nacionales sale trabajo para la industria audiovisual.
En este momento esas dos cosas no existen, es como una regla para los canales públicos y privados de Colombia y otra para los grandes operadores internacionales. Yo te puedo decir hoy que el proyecto de ley que terminó y que está a puertas de arrancar en la agenda legislativa de este 2019 tiene unos aspectos muy importantes, entre los cuales te puedo mencionar que hay un piso presupuestal que va a llegar a cada uno de los canales regionales, donde se está garantizando el mayor monto que hemos recibido en los últimos 5 años para cada uno. Ese piso presupuestal va a ser incrementado en función del índice de precio al consumidor, del IPC, año a año. Tenemos la posibilidad también de que un porcentaje pequeño, pero al fin y al cabo un porcentaje, lo podremos utilizar para mitigar gastos de funcionamiento. Eso es supremamente importante para la economía de los canales regionales. Con la ley TIC estamos cogidos de la baranda del tren de la última revolución industrial y tenemos un montón de gente diciendo no, déjelo pasar que detrás debe venir otro tren. ¿Cuántas veces nos hemos quedado por fuera de la oportunidad de poner al país al frente del desarrollo? En este momento tenemos, como te digo, cogidos de la baranda. Vamos a bajarnos de ese tren. Nuestra normatividad de comunicaciones es obsoleta. Lo que pasa es que Mintic es un ministerio de aparatos. Ellos todo lo ven en términos de aparato, cámaras, conexiones, celulares, y compraron la utopía de que con eso somos libres y que ya no necesitamos los viejos medios, que la televisión no sirve para nada, que está muerta y que somos triunfadores por ese lado. Pero para mala suerte de ellos, la televisión cada vez se ve más en el mundo. Lo que pasa es que se ve por diferentes pantallas. Logramos que en la junta directiva del nuevo ente regulador, cuando se lleve a cabo todo el proceso y arranque la implementación del proyecto de ley, los gerentes de los canales regionales tendrán representación en la junta directiva de ese nuevo ente regulador, de manera que son aspectos que a mi juicio me dejan tranquilo y aseguran y le dan fortaleza a todos los proyectos de televisión pública regional en Colombia. ¿Qué planteamos nosotros en el proyecto de ley? Algo muy elemental: separar el rol de regulador y separar el rol de financiador de políticas públicas. Colombia hoy tiene dos entidades que regulan: la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que administra más o menos el 80 al 90% del mercado, y la Autoridad Nacional de Televisión, que se encarga de la regulación de un mercado de televisión, pero de una parte mucho más pequeña. Es liquidar la Autoridad Nacional de Televisión, fortalecer la Comisión de Regulación de Comunicaciones con las funciones de la Autoridad de Televisión, que se encargan de regulación de mercados. Focalizar en el Ministerio de TIC todo lo que tenga que ver con financiación de las políticas públicas. Eso hace que separemos los roles entre regulador y entre financiador de políticas públicas. Y hay un punto muy importante que ha sido discutido, y es el pluralismo informativo. ¿Quién lo va a defender? En los estados el pluralismo informativo defiende una entidad independiente. Por eso la Comisión de Regulación de Comunicaciones se fortalece, escrito en el proyecto de ley, como una entidad independiente administrativa y financieramente del Ejecutivo. Esa es la única función de vigilancia y control que pasa al regulador. El resto de funciones pasan al Ministerio de TIC. El Fondo de Tecnologías y Fondo de Televisión Pública lo va a manejar directamente Mintix, y al manejarlo directamente Mintix, una entidad del gobierno desarrolla qué contenidos quiere y qué no quiere, y eso es gubernamentalizar los contenidos de la televisión pública, y eso hace que la libertad de expresión se achique, que se gubernamentalice. A largo plazo la televisión pública se queda sin plata, porque cada vez le va a entrar menos dinero, porque los medios privados van a producir menos para el fondo, y claro que la otra beneficiada, y Movistar y Tigo, van a pagar en especie, entonces no va a entrar plata, porque entonces por llevar la señal hasta tal pueblito, Claro va a recibir plata y no va a tener que pagar nada. Entonces el fondo se va achicando, se va volviendo anoréxico, y en un punto dado no va a haber televisión para televisión pública. Si estamos educando y desconociendo la tecnología, estamos retrocediendo no menos de 30 años.
La importancia de la tecnología en la educación es que ella sirve como herramienta y pretexto para que nuestros estudiantes anden a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con ella y lo importante que es para su desempeño académico en las dinámicas institucionales. Lo más importante con este trabajo que se hace en la educación es que el muchacho utilice las nuevas tecnologías como medios para la solución de problemas. La tecnología como herramienta para educar es bien importante. Hoy por hoy hemos logrado despertar la curiosidad de nuestros docentes, la inquietud de nuestros alumnos, y eso nos lleva a transformar cada día la educación con nuevas herramientas y nuevo material. El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación siempre propenden por buscar mejorar las condiciones y dotar a las instituciones educativas de equipos que redunden en beneficio de todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, pero nos quedamos siempre cortos. Tenemos una relación niño-terminal 4:1, pero nos hemos centralizado y enfocado mucho más en la formación del docente. La idea es que el docente se capacite, se forme de una mejor manera para que esto vaya en cascada hacia nuestros niños de Colombia y así va a ser mucho más provechoso para todos. La posibilidad y las alternativas que nos da Secretaría de Educación, las directivas de las instituciones, para que los estudiantes accedan a todas estas nuevas tecnologías, ayuda a los estudiantes porque les da la posibilidad de tener un proyecto de vida. Desde hace muchísimos años venimos hablando con un proyecto bien interesante del Ministerio de Educación que se llamó Computadores para Educar, que fue absolutamente maravilloso y de alguna manera impactó a muchas instituciones educativas en el país. La idea es que este sea un acompañamiento del docente hacia el alumno y siempre esté acompañado para que se le dé un buen uso a estos equipos. Nosotros estamos trabajando fuertemente en la analítica de datos, en el Big Data, porque la idea es saber qué está pasando con estos equipos, qué contenido están usando estos equipos. El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación se ocupan de dotar las instituciones, pues sabemos que la tecnología es cambiante y que lo que fue moderno en el año 2018 hoy puede estar obsoleto. Entonces sí hay necesidad que se estén cambiando estos equipos para que estemos siempre a la vanguardia. Los equipos que entrega Computadores para Educar son unos equipos robustos, unos equipos de una capacidad importante. La idea con estos equipos y la idea de comprar unos equipos robustos es que demoren mucho más tiempo en llegar al proceso, al tiempo de obsolescencia de estos mismos. El Ministerio de Educación debe dar un gran paso y la Secretaría de Educación con el tema de la robótica, porque inicialmente surgió como el hobby, ¿no? Como el que se genera una nueva tecnología o una nueva área denominada la robótica, pero sí deben apuntarle a la robótica como un área de aprendizaje, un área más del aprendizaje que se lleve al pensum académico de las instituciones educativas y que se apoye económicamente. Casi todo lo que nosotros hacemos lo hacemos sistematizado. Entonces, el llevar al estudiante a que conozca cómo aplicar la robótica en su vida cotidiana es algo muy bueno. Por ejemplo, cuando ellos ven el uso de los drones, no es el helicóptero que vuela y que juega, ¿no? Él puede ver que los drones los utilizan para censar el medio ambiente, para tomar fotografías aéreas. A los estudiantes de colegio les sirve implementar las plataformas robóticas para que ellos puedan formar estructuras de pensamiento. La robótica tiene que ver con algo de un proceso muy lógico, una secuenciación lógica en el pensamiento, y esa la comienzan a experimentar desde su formación en colegio. Ahí es donde ellos comienzan con sus primeros algoritmos, con sus primeros
primeros procesos de sistemas de control y líneas de programación. Entonces todo eso les permite a ellos desarrollar muchas habilidades y muchas capacidades, sobre todo para lograr resolver problemas a futuro. Yo no le diría a los niños de colegio que esto es un hobby. Yo les diría más bien que es la primera parte para iniciar un proceso introductorio a una sociedad a nivel global que va a requerir en determinado momento que ellos tengan esas habilidades y esas competencias para poder afrontar un mundo tecnológico. La robótica no solamente busca recrear a los estudiantes creando o innovando con nuevos elementos, sino que también la robótica da pasos bien importantes para buscar mejorar las condiciones de salud de las personas, de la sociedad. Creo que la robótica ha sido parte inherente del vivir del ser humano. De hecho, una de las preguntas de investigación que nosotros trabajamos acá es cuánto incide la robótica en la mecánica o la mecánica en la robótica. ¿Sí? Entonces siempre hemos tratado de tecnificar los procesos y pues esa tecnificación se ha dado gracias a la educación. En la educación es donde se han iniciado esos grandes procesos. Para que se puedan desarrollar dentro de la robótica se necesita, primero, y creo que es lo más importante, tener esas ganas y esa curiosidad por conocer ese mundo, que no es muy difícil. Y a partir de ahí, pues comenzar a desarrollar unas competencias a nivel matemático, a nivel de programación y también a nivel de sistemas mecánicos. No son muchos los docentes en las instituciones educativas que tienen el conocimiento y la inquietud de trabajar e incursionar en el mundo de la robótica. Debemos tener en cuenta que como es un área nueva, lógicamente los costos son bastante elevados y es allí donde el Estado debe entrar a dar la mirada y apoyar. Los costos en la educación en robótica en Colombia son bastante altos. Nosotros tenemos un problema y es que hay muchos componentes que no nos llegan acá al país y toca importarlos, lo cual genera unos altos aranceles. En todo lo que son proyectos, de nosotros exactamente en robótica tenemos varias líneas. Una es las entidades externas, alianzas. Nosotros hemos tenido alianzas con Colciencias, también Secretaría de Educación nos colabora mucho cada año con materiales y presupuesto y definitivamente la administración de cada una de las instituciones, ellos pues nos colaboran cada año con todo lo que necesitamos. Muchas veces los estudiantes también aportan su granito de arena. De todas maneras, a pesar de los grandes esfuerzos que el Ministerio y la Secretaría hacen, se quedan cortos frente a las necesidades de estar propendiendo porque se tenga una tecnología de punta para brindarles mejores condiciones a los niños y darles la oportunidad que aprendan con nuevas herramientas tecnológicas y cuando lleguen a la universidad no queden pues atrasados frente a lo que las universidades pueden ofrecerles. El desarrollo de software es una disciplina en la cual las personas o los desarrolladores tratamos de llevar problemas de la vida cotidiana, solucionarlos a través de aplicaciones o soluciones virtuales. Es un proceso creativo y de ingeniería para solucionar problemas de la vida real, de información, de acceso a la información, de transmisión de la información. En la vida cotidiana tú estás utilizando aplicaciones que fueron desarrolladas por unos ingenieros que pasaron por varios procesos de diseño, de implementación, de ejecución, de muchas validaciones. Todo esto tiene un ciclo de vida, digamos, el software pasa por todo un ciclo de vida y el usuario final pues son ustedes los que utilizan aplicaciones comunes. Por ejemplo, WhatsApp es un ejemplo que todos conocemos. ¿Sí? WhatsApp como una app, como un software, soluciona un problema de comunicación entre dos personas.
¿sí? Eso a nivel general es desarrollar software, distintas soluciones de comunicaciones, Uber para el transporte, Rappi para poder comprar a través de internet, y para distintas necesidades que tienes de información en el día a día, para eso sirve el software. Por ejemplo, si tenemos un problema, por ejemplo el de transporte público, saber qué ruta es la mejor para llegar a nuestro destino, así nacieron las aplicaciones, por ejemplo, como la de Transmilenio. Todo nace desde una idea que tuvo una persona, o desde una necesidad, o desde un problema que una persona puede tener. O sea, a partir de eso empezamos a fabricar un producto que cumpla con las necesidades de esa persona, o que cumpla con las expectativas que tuvo una persona en su idea inicial. El mercado de software en el país, si uno lo ve desde la perspectiva de las empresas, la demanda de tecnología, de hecho, dentro del país es altísima. Y por fuera del país, es decir, para exportar estos servicios, también es altísima. Digamos que hay una alta actividad económica bajo el desarrollo de software, porque no solamente es entregar un producto, sino también es su mantenimiento, es brindarle un soporte, es hacer un diseño a partir de toda una idea. Entonces, digamos que es muy lucrativo para el mercado colombiano este tipo de ingeniería, ¿sí? Este tipo de desarrollos, todo esto es muy lucrativo para el mercado colombiano. Afortunadamente, pues el Ministerio de las Tecnologías y de las Comunicaciones ha apoyado mucho el desarrollo de la carrera, ha hecho muchos cursos para fortalecer las tecnologías de la información y que son prácticamente gratis, ¿no? Está el ejemplo, por ejemplo, de apps.co, donde las personas pueden hay cursos gratis de programación, de desarrollo, de emprendimiento, de financiamiento de startups, y todas las personas tienen acceso a ello. Hay emprendimientos que son equiparables con los emprendimientos del Silicon Valley. Rappi hace poco fue un emprendimiento basado en una app ya alcanzó el $1 millón. ¿Y por qué es tan exitoso? Porque resuelve una problemática. Empezó acá en Bogotá, de hecho empezó en un sector y se fue expandiendo, recogiendo esas necesidades y refinando ese app hasta que llega a ser lo que es hoy en día. Nosotros trabajamos con billeteras digitales, y lo que tenemos que hacer en el proceso de construcción de esas apps para el cliente final, para la inclusión financiera, es precisamente identificar cuáles son los principales problemas en nuestro entorno, revisando la ley de inclusión financiera, ¿sí? Y eso se da en países como el nuestro, ¿sí? Ese modelo no aplica tanto, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en donde la tarjeta de crédito y tarjeta de débito es mucho más utilizada. Aquí es un reto poder incluir a muchas más personas en el sistema financiero a través de la tecnología. Pues a todos nos gustan las descargas gratuitas, pero digamos que lo que busca el mercado de las aplicaciones no solamente es ganar, digamos que los consumidores siempre tengan que pagar por tu aplicación, sino que ciertas funcionalidades son gratuitas y ciertas son de pago. Lo que ellos buscan es generar como una necesidad de las personas para que empiecen a pagar por esas funcionalidades, ¿sí? Que sean muy importantes para nosotros, para que nosotros empecemos a pagar por ellas. El acceso a las aplicaciones en cuanto a lo que es pago y gratis ha cambiado también en los últimos tiempos, y más que todo porque los jóvenes, que son los que más utilizan estas aplicaciones, también están dispuestos también a pagar por ciertos servicios, ¿sí? Tal vez las personas de mayor edad, las que les cuesta un poquito más y tienen una barrera de entrada difícil, son un poco renuentes a pagar por servicios o por aplicaciones, pero en cambio los jóvenes que le ven más utilidad a ese tipo de aplicaciones, sí están haciendo pagos y están haciendo consumos. Digamos, no es que las aplicaciones sean gratuitas, porque finalmente tú también estás comprando o viendo publicidad en estas aplicaciones, ¿cierto? Entonces eso también le está generando, digamos, un recurso a las personas que las desarrollan. Entonces, pues no es que sean gratuitas, pero sí hay algunas que cuestan un poco más, unas funcionalidades que cuestan un poco más que otras. Esas aplicaciones también tienen diferentes formas de monetizarse, ¿no? Algunas se las cobran directamente a los usuarios finales, hay otras, por ejemplo, que se apoyan en otras empresas grandes del sector real para conseguir patrocinio, y eso también ha dado muy buenos resultados. En este momento, en mi opinión, la academia tiene unos aspectos
en los que son muy fuertes. Acá la academia en Colombia sí funciona, sí forja muy buenos estudiantes. Digamos, tenemos ejemplo de estudiantes que están trabajando ahorita en Microsoft, en empresas muy importantes. Claramente, digamos, si tú te quieres especializar en algo, pues te va a tocar estudiar un poco más, pero digamos que las bases que nos brinda la academia son muy importantes, ¿sí? Eso también, digamos, va en cada quien trabajar de manera autónoma para alcanzar ciertos objetivos, pero tenemos muchos ejemplos de personas que han alcanzado logros altísimos y muy buenos cargos en el exterior y acá dentro del país. Hace un par de semanas estaba como invitado desde el sector productivo en una muestra de proyectos de arquitectura de software en la universidad pública más grande de este país, y los resultados que veía de un proyecto de jóvenes de sexto, séptimo semestre eran impresionantes a nivel de arquitectura, a nivel de lo sólido que eran sus conocimientos tecnológicos, a nivel del proceso y de la rigurosidad con la que trabajaban. En ese aspecto, por ejemplo, formidable. Muchos de los buenos desarrolladores de Colombia salen de buenas universidades, de las universidades públicas, por ejemplo, han fortalecido estas carreras. Hay excelentes profesionales. La carrera de desarrollador o de ingenieros de sistemas o todo lo que tenga que ver con tecnología tiene un buen auge y tiene mucha proyección. Se está necesitando, hay mucha demanda, hay muchas empresas que están pagando muy bien por los desarrolladores. Estar en el mundo de la tecnología en este momento es muy lucrativo. Sí, es una buena inversión, y es una buena inversión más si a la persona encuentra que esto como ingeniería le fascina. Además de poder desenvolverse profesionalmente, si esto es lo que le apasiona, es muy buen negocio. Las empresas ahorita no solamente te dan un buen salario, sino que aparte se preocupan mucho por cómo están los trabajadores, ¿sí? Están en un espacio laboral bonito, agradable, donde se sientan cómodos, te dan, digamos, muchos beneficios, puedes trabajar desde tu casa, o sea, hay bastantes comodidades. Entonces, digamos, para las personas que ahorita se están graduando o que están apenas empezando a incursionar en el mundo de tecnología, de verdad que hay bastantes oportunidades laborales, hay una demanda grandísima y hay pues una oferta muy pequeña en este momento. La evolución como país puede estar muy atada al desarrollo tecnológico. Si hay algo que nos puede en el país hacer desarrollar es la tecnología. El desarrollo de software, el desarrollo de negocios digitales, eso puede transformar a este país, estoy convencido de eso. Y ahí puede ser el elemento para llegar en un nivel muy acelerado a ser un país del primer mundo. Tenemos mucho por implementar, tenemos demasiadas ideas, digamos, acá la juventud. Si tú ves en todos digamos, las reuniones que hace el MINTIC y todo eso, surgen demasiadas ideas buenas, ¿sí? Hay muchos chicos que quieren emprender, hay muchas tecnologías que podemos aplicar, entonces yo creo que es bastante prometedor el futuro de las tecnologías en Colombia. La diferencia entre analógico y digital podría estar dada básicamente por el soporte donde se produce, circula, se exhiben, se muestran las imágenes. Lo análogo para mi forma de pensar no existe, es lo químico, es lo que existe, que es la película que responde a la química. Decir que lo de antes es mejor que lo de ahora, eso sí, ya no eso nunca me ha convencido a mí. La fotografía análoga, el cine análogo, no mata lo otro, simplemente desaparecen y quedan en el archivo. Y ahora viene lo nuevo. A ver, la transición, digamos, que tuvo la industria de 35 proyectores de 35 milímetros a proyectores digitales
comenzó hace 10 años en el mundo, 10, 12 años en el mundo, y hoy en día, digamos, todos los proyectores son digitales y no de 35 milímetros. Anteriormente era mucho más complejo, digamos, importar una película a Colombia, razón por la cual no se podía estrenar en tantas salas de cine, porque cada sala de cine requería las latas que todos conocemos para poder proyectar la película. Hoy en día es digital. En el contexto de nuestras sociedades, de lo sociocultural, incluso lo económico, pues básicamente tenemos un abaratamiento de costos, que es muy importante porque va a dar una mayor accesibilidad también a los medios. Hoy en día mucho cineasta colombiano se le ha facilitado porque ya, digamos, el cine es digital. Entonces yo diría que sí, además la distribución y la exhibición de las mismas películas hoy en día se facilita mucho. Para mi modo de ver, lo digital no ha traído ningún beneficio porque desde que comenzó lo digital, como en el año 2000, 2001, la gente cambió sus equipos de película por digitales creyendo que con los equipos digitales iban a hacer dinero, iban a ser famosos, iban a hacer obra. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque los equipos digitales cuando comenzaron a salir eran sumamente sencillos. Nunca igualaban la película en calidad y la gente tenía que estar comprando cámaras, lentes continuamente. Entonces, con el pasar del tiempo, volvió a coger fuerza la película. Antes tenía uno que aprender que cómo se hacía la película, cómo se le echaba la emulsión, cómo... No, hombre, ¿eso para qué le sirve a uno si uno no es el técnico ni va a vender películas? Así, ni va a fabricar la película. Uno es el que va a tomar la foto, el que tiene que tener acá. Anteriormente, para uno poder proyectar una película en una sala de cine, se requería las latas en 35 milímetros y cada película tenía entre 8 y 10 latas. Entonces usted se imagina el transporte, la importación, todo lo que requería para poder proyectar una película en una sala de cine. Hoy en día se hace a través de un DCP. Hoy en día estrenar una película, por decirlo de una manera, en 150 salas a la vez, no tiene ninguna complejidad. Es simplemente grabar del DCP o tener varios DCP y grabarlo en absolutamente todos los servidores de la sala. Mucho más fácil y obviamente para el director, para el productor, va a poder ver su película en mucho más pantallas de cine. El año pasado fue el año de mayor facturación en taquilla a nivel mundial. Estamos hablando de un mercado de 41.700 millones de dólares. 2. Fue el mejor mercado o la taquilla más importante en los Estados Unidos en muchos años con 11.900 millones de dólares. Y fue la taquilla más importante en Colombia en la historia del cine. Los espectadores, por ejemplo, si uno mira hace 10 años, en Colombia se vendían 20 millones de boletas de cine. El año pasado cerramos con 64 millones, más que se ha triplicado el mercado. Primero que todo, para los cineastas y algunos puristas particularmente, obviamente sienten esa nostalgia y hay ciertos ingredientes que obviamente no se pueden igualar. Pero para el espectador común y corriente, la sala de cine eso es totalmente transparente. Por el contrario, hoy la visualización de una película es mucho más nítida de lo que era anteriormente. Los que pelean ahora por lo digital y lo otro es porque los que no saben de técnica no pueden hacer buenas fotografías por eso. En cambio, los que no saben de técnica y tienen una digital, les salen divinamente las fotos y mejor que los que saben técnicas. Usted me decía ahorita que los viejos están como enojados con lo digital. No, no es que estén enojados. Lo que pasa es que lo digital hizo que el oficio como tal, que es arte, la fotografía, fuera desapareciendo. La tecnología, lo moderno, lo rápido, lo fácil, lo barato. Lo de ahora es mejor.
si yo tomo una fotografía y no tengo que meterme al laboratorio, dicen, pero es que la magia de que cuando ves salir eso, yo, sí, la magia cuando uno lo ve salir por primera vez, la segunda vez ya sabe qué va a pasar. O sea, no es ninguna magia. Es simplemente que salga bien hechecita la fotografía. Para los cineastas hace 30 o más años era una impureza total tener que producir con video. Cineastas colombianos que decían, pero al fin ¿qué? ¿Tú eres cineasta o videasta? ¿O tú trabajas en digital o eres realmente un cineasta? Lo que me decía un alumno, me dice, no, es que lo de antes es mejor. No entiendo por qué me dice que lo de antes es mejor. ¿Cuántos años tienes? 18. Y yo tengo 80. ¿Cómo me va a decir que lo de antes, que no conociste, es mejor que lo de ahora? Es imposible. Todo lo de ahora es mejor que lo de antes. Creo que la rivalidad empezaron también a bajarla. Directores muy importantes, pues están todos los que empezaron a hacer desde Antonioni en los años 80, Wenders, Godard con sus famosas historias del cine, ¿no? Tomar lo digital y siendo un profesional y un amante, un cinéfilo, más cinéfilo que Godard no podría ver, empezar a ver qué se puede hacer y empezar a reconocer esa herramienta que da. Si uno tiene una cámara y la cámara le hace todo, yo encantado de la vida. Yo encantado de la vida porque yo no tengo que pensar sino en tomar la fotografía, encuadrarla, enmarcarla bien y que quede bien hechecita. Eso es todo lo que tengo que hacer. Tienen que salir de esa parte moralista del pasado y todo. Yo ya salí, creo. Para el gran público, el cine y la película es aquella que se ve en un teatro de cine con actores de hora y media, ¿no? Lo otro se llama video, incluso hace una diferencia documental y series, otro tipo de cosas. Pero yendo de pronto a la etimología de la misma palabra, cine es imagen-movimiento. Es la imagen-movimiento que está fluyendo, que está circulando por otros, es que es en todo, ¿no? Circula por otros medios, está circulando por plataformas con una agilidad rapidísima. A ver, hay que separar las plataformas en dos, Netflix y todas las demás. Netflix quiere estrenar las producciones simultáneamente con los cines y los cines hasta ahora no han aceptado eso a nivel mundial. Hoy en día siento que donde está realmente los procesos más interesantes del audiovisual no son en las grandes industrias, la innovación. La esencia del cine hoy en día creo que no se pierde, se reinventa. Nunca. Para mí es más posible que muera lo digital. Hoy en día la fiebre es por los celulares y las empresas engañan a la gente que con la lente Leica, que no sé qué. Un teléfono es para una cosa, una cámara digital es para otra y una cámara de película es para otra. Mientras exista el blanco y negro, jamás va a morir la fotografía química. No es la cámara lo importante, sino uno que está detrás de la cámara es el importante. Esto
Esto es una maratón de quién produce más. Pues eso va en contravía de las lógicas periodísticas, en las que si algo ocurría tú tenías que estar ahí, al frente. Yo no veo que los grandes medios le vayan a apostar a eso eternamente porque es que es muy caro. Yo lo que veo es como una angustia enorme por cómo prevalecer, cómo quedarme. Pero las cosas son como son. Nos hemos movido a un mundo digital donde ya no se requieren todos esos gastos enormes que requiere sostener un impreso. Y las angustias a veces son malas consejeras. Hay varios puntos de encuentro entre el periodismo y la tecnología. Nosotros hemos entendido que estamos como en un periodo, digamos, bastante complejo, en el que, digamos, que la mayoría de periodistas sentimos que hay un agobio de la tecnología a las maneras más tradicionales de hacer periodismo. El llamado a la acción hoy día es que las historias no se pueden contar de la misma manera y con las mismas herramientas siempre. Y por eso hay tanta explosión creativa en la construcción de herramientas. Pero ese contenido jamás va a competir con ese contenido viral que sale de Lola Soy Dani, o de Valeria, o de La Puya, porque además tú estás teniendo unos contenidos que se elaboran por unos guionistas magníficos, unos periodistas que lo saben interpretar perfectamente, y que es un contenido de 5 o 6 minutos. Nosotros, por el contrario, sentimos que es una gran oportunidad la que tenemos ahora para tratar de apropiarnos de esas tecnologías y tratar de involucrar a comunidades para que también se sumen, como digamos, a ese empoderamiento alrededor de las nuevas prácticas tecnológicas y así poder contar mejores historias. Pero también veo un deseo en medio de esa angustia de probar y de atreverte y de lanzarte a hacer cosas que es muy fácil para un equipo más chiquito en un medio digital. Nosotros jugamos muchísimo con la exploración de nuevos formatos. Sentimos que un medio de comunicación normal no se arriesga, entonces nosotros sentimos, pues para eso estamos nosotros. Una investigación de datos se puede demorar 6 meses. Si no estoy mal, el premio porque el tiempo se ganó lo de Venezuela, pues creo que fue en 6-7 meses de trabajo. Desafortunadamente hay muchos periodistas que terminan como abrumados pues por la tecnología y terminan como teniendo otras maneras de comunicación que se alejan de lo que uno tiene en la cabeza, que es el periodismo. Eso implica que tengamos que dedicarle más tiempo a una pieza en particular y no poquito tiempo a un montón de notas que terminan siendo paisaje. No es lo mismo un video de 5 o 6 minutos a un texto que lo tienes que poner en infografías. La gente prefiere consumir el video, y más cuando tienes a una Puya, a una Valeria, a una Lola Soy Dani, a un Carlos Cortés, que hacen la cosa más divertida. Y yo creo que eso debería llevarnos a pensar un poco en la cantidad de contenidos que estamos produciendo. En tanto cantidad, pero al mismo tiempo en tanto fondo. Y es un poco buscar los equilibrios sobre la sofisticación digital y lo que producimos, los principios éticos del periodismo y el valor o el contenido de los trabajos de nosotros. Puntualmente en nuestro caso, nosotros trabajamos muchísimo con periodismo de datos. Utilizamos, digamos, como varias herramientas puntuales para visualizar historias a través de, digamos, de diferentes formatos, líneas de tiempo, mapas. Hoy los ingenieros ya están más involucrados y tienen un lenguaje periodístico interesante, y nosotros también de alguna manera podemos empezar ya a hablar ese lenguaje de programación. Pues puntualmente, digamos, en el tema que nosotros trabajamos, sentimos que la tecnología es súper clave porque es un puente para que, digamos, que las personas en región, que fueron las que más sufrieron, digamos, los que más han sufrido toda esta violencia, puedan contarle a un público un poco más citadino, mucho más cercano al, digamos, al acceso digital. El poder del video, pero del audio también puede aportar enorme en la construcción de un reportaje. Me fui para Ibagué a buscarlo, porque allá vivía la familia de él. Cuando me vieron llegar, yo me llevé la desilusión más triste de mi vida, de que yo pensaba que él estaba allá y él no estaba allá. Hacer una investigación con datos hace 20 años, pues digamos que era una situación un poco más difícil. Nosotros no contábamos con herramientas computacionales que nos permitieran hacer análisis o visualización de datos. Pero al final yo creo que lo que la tecnología le ofrece a uno es hacer la investigación que uno ha hecho toda la vida de unas maneras mucho más rápidas, mejores, con mucha más potencia.
me acuerdo, La Nación de Argentina tenía un equipo de datos sumamente robusto y con el paso de los años vio que eso no le estaba dando lo que esperaba que le representaran ingresos, por eficiencia de suscripción o por ganarse premios y demás, y terminaron reduciendo sustancialmente ese departamento. Uno trata de tener como el mejor uso de la tecnología, pensando en que nadie más está haciendo esto en el país, para poder enganchar a un financiador extranjero, casi siempre, digamos, o algún socio, digamos, local, que sienta que puede tener un impacto fuerte con las comunidades a través de esta tecnología. Pero si insistimos en que esto es eminentemente un negocio, hay un problema. Hemos aprendido que para poder, digamos, subsistir y como tratar de explorar y experimentar con lo que tenemos necesitamos tiempo y la coyuntura no nos permite ese tiempo. Pues para mí un reportaje de largo aliento implica una cantidad de fuentes que son abrumadoras, desde fuentes documentales hasta fuentes vivas. Si el río Magdalena hablara, se esclarecerían los hechos. Si esos caños, esos árboles, donde fueron testigos de todas esas arbitrariedades que cometieron contra la población, serían innumerables. No estaría hablando de esa cifra que estoy hablando, sería mucho más. Hay muy pocos experimentos en el mundo con eso porque necesitas mucho tiempo de investigación, pero pues se hace. La experimentación que está habiendo en algunas casas editoriales en Colombia es notoria, no a la marcha que quisiéramos, pero se observa, se ve. Digamos, aquí en Colombia estamos nosotros, que hemos construido algunas bases de datos relacionadas con el conflicto armado, sobre masacres, sobre líderes sociales asesinados, despojos de tierras, ríos donde han encontrado cuerpos. La Silla Vacía, por ejemplo, construyó una de asesinatos en Suba, por ejemplo. Básicamente lo que nos permite estas herramientas es contar mejor una historia, hacer un trabajo de análisis mucho más serio, pero finalmente es periodismo. Donde hay un dato, hay una historia. Ahí es donde a lo mejor te encuentras con esta cosa que se llama Big Data, y la Big Data pues es que vas al Estado y le dices, muéstreme los datos que usted tiene. Hay más de 4.200 masacres cometidas en el país desde los 60, y ahí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que hay pueblos donde un solo pueblo en un periodo de unos 10 años tiene más de 30 masacres. Entonces eso ya te permite arrancar una historia desde ahí. Si vamos, por ejemplo, a la base de datos de secuestrados en Colombia, supera los 40.000. Entonces ahí pues tienes unas herramientas para limpiar la información, para hacer cruces y tratar de no solamente hacer un mapa, sino que tú puedas construir una historia a partir de esa información. Tienes el mapa, tienes el análisis, la visualización, pero luego te puedes ir al pueblo y hacer un poco de periodismo un poco más convencional, reforzado por los datos. Porque los números también no te dicen nada, necesitas partir de ahí para ir a conseguir historias de vida que te permitan como contar esa historia. Si tú sacas un pantallazo de eso y lo mueves por redes sociales, generas una comunicación diferente con el usuario. Yo soy una abanderada de volver al reportaje como la ruta de la verdad, como decía García Márquez, acercar a las audiencias a la interpretación y al análisis de los hechos, que es lo que hace un periodista. Entonces yo creo que todo este tema de la data, la visualización de los datos, lo que aporta son elementos para que la audiencia e incluso yo me pueda hacer entender y puedan comprender de manera más digerida tanta información que merece contarse y que no solo merece relatarse. Es que yo creo que las grandes ideas en Internet nacen no porque uno las planifica, las piensa y dice por dónde voy a hacer, sino arranque con un tema y si le pega, continúe dándole. A ver, el ejercicio del periodismo sigue siendo un ejercicio necesario para la construcción de ciudadanía.